el CREVA, el salario de diciembre en Bahía tuvo un repunte del 2%. Mientras que el costo de vida en el último mes aumentó un 2,9%, en el cierre del 2020 el poder adquisitivo se ubicó en 38,8% y la tasa de inflación en idéntico periodo se incrementó un 30,2%. Muy bien, y seguimos hablando de economía y le damos la bienvenida aquí en Telediario Federal Modo Tarde a Jerónimo Echeverri, quien es economista. Lo saludamos. Así es, el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca. Hola Jerónimo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Por favor, un placer tenerte. Bueno, ¿de qué se trata un poco el trabajo que ustedes han hecho con este tema de los sueldos allí en Bahía Blanca? Sí, bueno, para poner un poco de contexto en los números que ustedes bien explicaron recién, el salario real en diciembre, comparado contra el mismo periodo del año anterior en la ciudad de Bahía Blanca, aumentó un 6,6%, ¿sí? El poder adquisitivo, el poder de compra del salario. Pero bueno, esto por ahí puede llamar la atención en un año de caída de la actividad económica, de dos dígitos, ¿no? De la actividad. Y bueno, puede llamar un poco la atención, decir, bueno, terminamos el año con una variación interanual en los salarios. Claro, y dale que lo parta un rayo al año. Bueno, esto básicamente habría que explicarlo, digamos, antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿sí? El primer trimestre del año, las variaciones interanuales en el salario real en Bahía Blanca venían siendo negativas, ¿sí? Sí. Si bien venían, digamos, comprimiéndose esa diferencia negativa respecto del año anterior, venían siendo, digamos, daba negativo. A partir de marzo, si bien se estaba recuperando, a partir de marzo con la pandemia y con el aislamiento, los salarios reales sufrieron una caída bastante importante. Esto se mantuvo básicamente a lo largo del segundo y el tercer trimestre. Acuérdense que hubo un freno de la actividad muy grande a partir de abril, y con este freno de actividad hubo también suspensiones acordadas con reducción salarial en muchos convenios colectivos. Esto hizo que el salario en esos trimestres, en el segundo y el tercero, se sintiera mucho la caída del poder adquisitivo. En los primeros 9 meses del año, la variación promedio interanual fue de 5% negativa, ¿sí? Respecto del año anterior. La recuperación la tuvimos en el último trimestre. En el último trimestre se actualizaron o digamos, indexaron algunos convenios colectivos que venían teniendo variaciones muy escasas a lo largo del año, producto de esta situación que estoy comentando, o que bien habían tenido variaciones muy chicas respecto de los precios, y eso hacía que quedaran retrasados en términos reales. En el último trimestre, el salario real se recupera a una tasa de 4,4% interanual aproximadamente. Esto nos deja en diciembre, con lo que arrancamos la nota, en un 6,6% interanual. Pero digamos que no fue uniforme la trayectoria del salario real a lo largo del año, sí hubo mucha heterogeneidad producto de aislamiento que produjo el coronavirus y el aislamiento consecuente, ¿no? Pero bueno, los números del último trimestre son positivos. Esto no implica que a lo largo del año los trabajadores en nuestra ciudad hayan tenido una evolución salarial satisfactoria, sino más bien un poco lo contrario. Pero bueno, eso lo marcamos nosotros en nuestro informe. Claro. Tal vez sobresale el número final, ¿sí? De diciembre. Es llamativo realmente en el contexto. Claro. Es bastante Pero llamativo. En el global en siguen rezagados, ¿no? respecto a 2019. Jerónimo, ¿es la misma situación la de los empleos públicos que la de los privados en este contexto? Mira, el empleo público en la ciudad de Bahía Blanca se mantuvo los primeros 9 meses del año en un virtual congelamiento, ¿sí? Los niveles salariales tuvieron muy poca variación. Ahora, la cuestión es que a partir de octubre, sí, del 10º mes del año, hubo una entrada en vigencia de nuevos niveles salariales, nuevos salarios, que repercutieron en el índice y dieron un respiro al salario en el sector público. Con lo cual, si vos me preguntás qué pasó a lo largo del año, bueno, tuvieron 9 meses con un rezago importante respecto de la inflación y un último trimestre que les permitió concluir el año en terreno positivo.
Jerónimo, en el marco del trabajo que ustedes hacen y de los rubros que están vinculados a la economía allí en Bahía Blanca, ¿cuáles han sido los que más han sufrido el golpe de esta pandemia? Claramente los que más sufrieron el golpe son los ligados al turismo, los ligados a lo que son comercio y servicios, en lo que tiene que ver con restaurantes, más que nada, y lo que es hotelería, gastronomía, todo eso sufrió un parate bastante pronunciado. La verdad que es buena la pregunta y hay heterogeneidad dentro de los sectores. Por ahí en el informe no está del todo detallado, pero sí es interesante hacer esa disquisición. ¿Sí? Hubo sectores que no se comportaron de forma homogénea. Y con este aumento del poder adquisitivo, ¿qué proyección se podría hacer? Mire, la realidad es la siguiente. Si la pandemia, hay que hacer algunos supuestos, ¿no? El año que viene, este año, si la pandemia nos permite seguir con el repunte de actividad económica que venimos verificando, podría llegar a continuar esta mejora salarial del último trimestre del año pasado. También hay una realidad que es que la inflación se está acelerando en estos últimos meses y eso puede ser un condicionante a este reacomodamiento en los salarios reales, ¿sí? Puede llegar a interponerse en este camino. También hay una cuestión que es no menor, que es un año de elecciones de término medio y probablemente haya algún tipo de mejoras en los salarios a nivel público, teniendo en cuenta esta cuestión. También creo que el sector privado, que digamos, representa una alta ponderación en el índice que nosotros estimamos, tendría que acompañar con variaciones por encima de la inflación para que podamos ver incrementos en el salario real a lo largo de 2021. El otro año no va a ser posible. Jerónimo, el rebote de la economía, lo hablábamos aquí en el piso, cuando la situación empiece a mejorar, imaginamos mediados de este año, cuando la vacuna ya esté aplicada, el panorama empieza a ser otro, ¿ese rebote será dinámico, será escalonado? ¿Cómo será la recuperación económica en el lugar donde están, allí en Bahía Blanca? ¿Cómo lo imaginan? La verdad es que, digamos, vamos a tener un contraste muy grande en lo que son los trimestres en los que la pandemia hizo el mayor daño, digamos, que son el segundo y el tercer trimestre del año, ¿sí? En el primer trimestre no creo que haya un rebote de la economía respecto al primer trimestre del año 2020, pero sí creo que va a haber un rebote que es hasta, digamos, se cae de maduro en los siguientes 6 meses. La cuestión va a ser, en el promedio del año, cómo vamos a concluir, digamos, en la ciudad y a nivel nacional estoy hablando, ¿sí? La dinámica económica nacional y local en este sentido difiere muy poco, porque la pandemia fue para todos igual y salvo algunos sectores, la gran mayoría se vieron golpeados de forma similar. Con lo cual, digamos, hay bastante incertidumbre respecto de cuál va a ser el número final de 2021. Hay estimaciones de que la economía puede llegar a rebotar un 5, un 6%, que en todo caso va a ser la mitad de lo que caímos el año pasado. Entonces, digamos, hay bastante incertidumbre y siempre hay que tener en cuenta que lo que vaya a crecer la economía este año va a ser solamente un rebote y no va a alcanzar a compensar la pérdida de 2020. Claro, perfecto. Muy bien, Jerónimo Echeverri, muchísimas gracias por tu aporte y por el tiempo que nos has brindado. Un placer. Gracias a ustedes, muy amables. Hasta pronto, adiós.